y podremos tener esta noche Y se va a la cama luego con... de actualización de casos clínicos de vida real en esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y miastenia gravis. La jornada de la noche de hoy se va a dividir en tres partes. En la primera parte, pues la doctora Liliana Patruco nos hablará de las formas progresivas en esclerosis múltiple. En la parte 2, el doctor Juan Ignacio Rojas nos hablará del tratamiento preventivo en las recaídas de neuromielitis óptica. Y en la tercera parte, el doctor Cristian Rueda, residente del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala, nos compartirá un caso de miastenia gravis refractaria. Pues es un gusto compartir con ustedes, doctor Juan Ignacio y doctora Liliana Patruco. Eh, los dejo para que empecemos la jornada del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Siempre realmente es un honor y un placer compartir estos espacios con colegas, amigos de Centroamérica. También sé que hay colegas y amigos de otros países de toda Latinoamérica. Creo que lo vi ahí a Fernando de Paraguay. Siempre la verdad que encontrarnos con otros países más allá de Centroamérica es realmente un verdadero placer para la discusión. La dinámica, quizás se hayan conectado a otros encuentros fuera de este, es la de ir presentando una serie de casos, abrir un marco teórico y después un espacio para la discusión. Yo voy a conducir los dos aspectos de este de lo que es esclerosis múltiple y enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, y lo vamos a enfocar en esclerosis múltiple, en aspectos progresivos de esclerosis múltiple, pero siempre desde un foco que sea útil para el consultorio, que lo puedan aplicar al consultorio, dos o tres conceptos útiles para el manejo de pacientes desde el consultorio, lo mismo para enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, desde el tratamiento, los nuevos tratamientos a la hora de tomar decisiones en la enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Y ese es el gran objetivo, el de poder después abrir un espacio de discusiones en donde esos casos, esas situaciones de la práctica que les generen dudas, las traigan acá y lo podamos debatir y discutir y puedan llevar o tener una solución, o por lo menos acompañar a su paciente en la práctica clínica. Voy a abrir mi presentación para arrancar con la primera situación. Estas son las dos situaciones que voy a presentar y después la vamos a ir discutiendo desde nuestro lado. Lo voy a hacer con el doctor Edgardo Cristiano. Ustedes todos lo conocen, es el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Liliana Patruco es la codirectora del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Y yo que voy a hacer la presentación, y por supuesto está Guillermo. Guillermo ya se presentó, ese es nuestro equipo y quienes vamos a hacer la presentación de estas dos situaciones, y después vamos a hacer el espacio de miastenia gravis en donde los vamos a acompañar a la presentación que recién hizo Alejandra. Voy a arrancar con este caso clínico. Este es un varón de 44 años sin antecedentes personales de relevancia. Nosotros lo empezamos a asistir en abril del 2024 por un trastorno progresivo de la marcha de 18 meses de evolución aproximadamente. Sí, él había empezado a consultar porque había empezado a notar dificultades, le costaba lo que él hacía, él jugaba al fútbol, Perdón, hacía Juan, ¿eh? deportes. Sí, Perdón, Juan, yo no estoy sí. viendo la ¿No pantalla ves mi compartida. presentación? No, No, A ver no ahí. sé, ahora no sí. sé, ahora sí. Ah, Perfecto, perfecto. ahí. Ok. Él Ahora, tiene, sí, no, podríamos volver al principio porque no se vio nada de las del principio. Bueno, falta una, ¿no? Ahí, ahí. ahí está. Bueno, estas eran las introductorias. Estas son todas la secuencia de encuentros Perfecto. Ahora que sí. venimos teniendo. Estas son las dos situaciones que vamos a tratar: las formas progresivas de esclerosis múltiple y enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Y esta es mi primera diapositiva, en donde yo les presento a este varón de 44 años
sin antecedentes, que en abril del 2024 lo empezamos a ver. Un trastorno progresivo de la marcha, 18 meses de evolución. Él lo que notaba, como les comentaba, es él jugaba al fútbol, hacía deportes y empezó a notar que lo que hacía dentro de su actividad deportiva le costaba un poco más, le costaba más, le costaba más, lo hacía cada vez menos y esto lo empezó a trasladar en la marcha. Lo que él caminaba lo empezó a hacer cada vez menos, con más dificultades y empezó a caminar cada vez menos y eso lo llevó a consultar. Entonces, dentro de sus consultas empezó a hacer consultas y esta consulta, esta dificultad de la marcha lo llevó a hacer evaluaciones que fue pasando por evaluaciones clínicas, evaluaciones traumatológicas, y esto es una serie de círculos que lo van llevando desde lo que es la práctica muy habitual. No se encuentra, sobre todo en pacientes jóvenes, en donde la queja es lo que antes hacía, lo empiezo a hacer cada vez menos, la dificultad de la marcha progresiva hasta que tiene una evaluación neurológica y dentro de esa evaluación neurológica encuentran aspectos objetivos y acá es donde nosotros lo empezamos a evaluar objetivamente. Una paraparesia, 4 en 5 a predominio proximal, hiperreflexia generalizada, un Babinski-Hoffman, un trastorno de la sensibilidad profunda, severa con un nivel de C3, un romber propioceptivo, y esto en la evaluación del test de la marcha, él llegaba y de hecho lo superaba a los 500 metros, pero en su descripción de lo que él hacía había disminuido progresivamente durante los últimos 10, 11 meses, entonces ya no era lo mismo en esta actividad y esto era notable significativamente. Todo esto en la evaluación objetiva llevaba a tener un EDSS de 4.5. Esta es la resonancia. Observen en la secuencia axial de T2 cómo tiene múltiples lesiones hiperintensas, lesiones yuxtacorticales, lesiones subcorticales, lesiones periventriculares, ¿sí? Tiene 44 años, lesiones infratentoriales, lesiones a nivel del tronco. Y este es el corte sagital, este es el corte que se puede ver de la médula de T2, donde se ven múltiples lesiones en el corte de T2, ninguna de las lesiones realzaba, tanto a nivel de cerebro como de la médula. Se le hace un perfil inmunológico, infectológico, vitamínico, sin alteraciones, se punza, tiene bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, no tiene bandas en el suero, tiene un perfil tipo 2, se excluyen otras causas y se hace un diagnóstico de esclerosis múltiple, fenotipo primario progresivo. Nunca había tenido un episodio compatible con una recaída, siempre había descrito una disminución o un trastorno progresivo de la marcha que lo había llevado, en realidad esta limitación progresiva de la capacidad de lo que hacía fue reduciéndose progresivamente, que lo llevó a este trastorno de la marcha progresivo, que lo llevó a la consulta, la resonancia, exclusión de otras causas, mejor explicación, esclerosis múltiple, fenotipo primaria progresivo. Estos son los criterios diagnósticos que hoy aplicamos para el diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. Son los mismos que hoy mantenemos del 2017. Recuerden que los criterios diagnósticos hoy están siendo revisados, todavía no se han publicado, por eso es que mantenemos los del 2017. Los del 2017 sostienen el criterio de tiempo, al menos 12 meses de un trastorno progresivo, de un déficit progresivo, el tiempo, 12 meses al menos, con el espacio tiene que tener al menos dos de estos tres. Dos de estos tres es al menos una lesión en el T2 en dos o más de los territorios típicos de esclerosis múltiple, periventricular, yuxtacortical o infratentorial, dos o más lesiones en la médula, bandas oligoclonales. Dos de estos tres, más el tiempo, exclusión de otras causas, diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. Esto en el 2017 es lo que se estableció para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. Hoy
se han hecho revisiones y se han hecho sugerencias para los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple. Si por ahí estuvieron en nuestro encuentro, primer encuentro, hicimos toda una revisión de lo que se propuso de modificación de los criterios diagnósticos del 2017, que son los criterios diagnósticos 2024. Esta revisión probablemente pronto ya se comunique, se publiquen. Lo pueden ver, está en nuestro canal de YouTube y es el primer encuentro que se hizo en Panamá. Y con respecto a los criterios diagnósticos del fenotipo primaria progresivo, lo que se postuló es no cambiarlos, eventualmente establecer el paciente, el sujeto que tiene 12 o más meses progresando en el tiempo, se excluyen otras causas. Si tiene dos o más lesiones en la médula, tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva. No necesita estos dos o tres. Es decir, hacer esto, dos o más lesiones en la médula, 12 meses progresando, exclusión de otras causas, tiene esclerosis múltiple primaria progresiva. Esta es la revisión que se sugiere para el diagnóstico de primaria progresiva en los nuevos criterios diagnósticos de 2024. Después mantener todo lo mismo. En base a eso es que se le hizo el diagnóstico. Recuerden que hoy los fenotipos progresivos, cuando hablamos de esclerosis múltiple, fenotipos progresivos, estamos haciendo referencia a la forma primaria progresiva, es decir, cuando hablamos de progresión es el sujeto que tiene una progresión, una acumulación de discapacidad confirmada. Confirmada es aquel sujeto que incrementa la discapacidad en al menos 3 o más meses, ¿sí? E involucra a el primaria progresiva y la forma secundaria progresiva, y que el fenotipo progresivo, es decir, la forma primaria progresiva o secundaria progresiva, puede estar o no activo. Y cuando hablamos de actividad, estamos hablando de aquel paciente que tiene lesiones nuevas en la resonancia, ya sea GADO positivo o aparecen nuevas lesiones en el T2, es decir, la forma primaria progresiva o secundaria progresiva, el fenotipo progresivo puede estar activo porque tiene nuevas lesiones en la resonancia, GADO positivo, nuevas lesiones en el T2, o porque tiene nuevas recaídas, ¿sí? Es decir, está activo porque tiene recaídas o lesiones en la resonancia, o puede estar progresando. Progresando significa que está incrementando su EDSS. Es decir, que hoy la esclerosis múltiple hablamos de fenotipos. El fenotipo recaída-remisión y el fenotipo progresivo. Dentro del fenotipo progresivo está la forma primaria progresiva y secundaria progresiva. Y dentro de los fenotipos puede estar activo si tiene nuevas lesiones en la resonancia o recaída, o puede no estar activo porque no tiene recaídas y no tiene lesiones en la resonancia. Y puede estar o no progresando si incrementa o no incrementa el EDSS. Podemos tener un fenotipo progresivo, una primaria progresiva, que no esté activo, no tiene lesiones en la resonancia, no tiene recaídas y no está progresando, no está incrementando el EDSS, está estable, está en una meseta. ¿Y eso por qué es importante? Por esta pregunta. Les pregunto yo a ustedes, en esta instancia en donde tenemos este paciente, en donde le hicimos el diagnóstico de esclerosis múltiple, fenotipo progresivo es una forma primaria progresiva, ¿sí? Está progresando, es decir, hace 12 meses que viene progresando, que viene incrementando acumulando discapacidad porque viene teniendo esta limitación progresiva, no tiene recaídas, no le hemos identificado una recaída, no tiene lesiones en la resonancia que realcen, no tiene actividad porque no tiene recaídas y lesiones en la resonancia. Y les pregunto si a este sujeto, a este paciente que le hemos hecho el diagnóstico, se puede beneficiar de un tratamiento, si le pondrían un tratamiento regulador del sistema inmune, entendiendo hoy que los tratamientos justamente tienen un rol para controlar el componente inflamatorio. ¿Lo tratarían? Juan, en la encuesta, ¿la estás Sí, sí, viendo? acá la estoy Ah, viendo, la bueno, estoy viendo. bárbaro. Le voy a, sí, si quieren paramos, no sé, Doc, usted, si quieren paramos y si no, yo acá la estoy viendo y la seguimos y la discutimos al final. Hay una abrumadora mayoría Sí, que contesta que sí lo trataría.
aunque el paciente no tenga actividad definida por recaídas o por nuevas lesiones en la resonancia magnética. Sí, Yo creo que este es un punto discutible, ¿no es cierto? Porque este tipo de pacientes son los que menos se beneficiarían o directamente no se beneficiarían con un tratamiento y en cambio sí podrían tener los riesgos que conlleva ese tratamiento. Pero me parece que vos lo vas a explicar ahora en las próximas diapositivas. sí, yo lo quiero, a ver, yo lo voy a continuar y lo discutimos en unas 7, 8 diapositivas justamente con el otro fenotipo, que es la forma secundaria progresiva. Y déjenme avanzar un par de diapositivas para abrir una discusión y en donde los invito por ahí a traer sus situaciones y sus sujetos, sus casos clínicos. La inflamación, hoy entendemos, es central para la progresión. Teníamos el concepto antes de que primero había inflamación en la enfermedad y después había una segunda instancia, una segunda etapa en donde había neurodegeneración, que después no había inflamación y que era todo neurodegeneración. O sea, una two-stage disease, dos instancias de la enfermedad. Hoy entendemos que no es así. Hay inflamación al comienzo, hay inflamación en el medio y hay inflamación al final. Es cierto que al principio hay más inflamación que está entrando periféricamente al sistema nervioso central, pero la inflamación es central para el fenómeno de neurodegeneración y progresión, ya sea por daño directo, por daño anterógrado, por daño retrógrado, por activación microglial. La inflamación es central para el daño y para el fenómeno neurodegenerativo. Al comienzo hay más inflamación que viene de la periferia y empieza a acumularse centralmente. Y esa inflamación se traduce por los fenómenos de recaídas, por las lesiones focales que vemos en la resonancia, pero empieza a compartimentalizarse, empieza a alojarse dentro del sistema nervioso central y esa compartimentalización empieza a ser una inflamación difusa dentro del sistema nervioso central que en etapas más tardías ya empieza a ser un fenómeno más compartimentalizado y menos evidente dentro de las herramientas que hoy tenemos, como son la resonancia, la evaluación de las recaídas, esos fenómenos focales que vemos y que nos parece que tiene más inflamación focal. Pero la inflamación está presente desde el comienzo, desde la etapa media, desde las etapas más avanzadas. El tema es que ya en la medida que va pasando y no lo controlamos, la activación microglial empieza a independizarse de ese fenómeno inflamatorio que es más importante al comienzo de la enfermedad, pero está presente siempre y es un responsable directo del fenómeno neurodegenerativo y de la acumulación de discapacidad. Los tratamientos fueron evaluados en las formas primarias progresivas para ver si podían responder y ser eficaces en evitar la acumulación de discapacidad en los pacientes con primarias progresivas. No mostraron ser eficaces en las medidas convencionales, ya sea en evitar que el EDSS se incrementara, en evitar que aparecieran nuevas lesiones focales en la resonancia, pero ahí es donde se empezaron a cuestionar estas medidas de resultado. Y cuando empezamos a entender mejor las medidas de resultado, empezamos a entender mejor los ensayos clínicos y qué medir de los ensayos clínicos y se fueron perfeccionando los ensayos clínicos. Y ahí es donde los ensayos clínicos, desde rituximab en adelante, hasta sobre todo ocrelizumab, empezaron a ser más sensibles en detectar estos cambios. Y ahí es donde ocrelizumab por ahí empezó a mostrar esta diferencia respecto a lo que eran no intervenciones en formas primarias progresivas. Es decir, utilizar un tratamiento para prevenir la inflamación reducía el riesgo de acumular discapacidad en sujetos que no recibían los tratamientos. Estas son las curvas de evitar acumular discapacidad en sujetos que utilizan un antiinflamatorio como ocrelizumab versus no utilizarlo a 3 meses confirmado y estos a 6 meses confirmado. O sea que evitar la acumulación del componente inflamatorio, ¿no? Definitiva, empieza a mostrar que sí tiene un impacto y que no todo es degeneración en formas progresivas. Y hoy
entendiendo el componente inflamatorio, entendiendo el rol que tiene en prevenir la acumulación de discapacidad, sí tratar a los sujetos, controlando el componente inflamatorio, tiene un rol. Sobre todo en aquellos pacientes que les vemos lesiones focales en la resonancia, en el cual identificamos recaídas, en el cual son más jóvenes, hay que tratarlos para el componente inflamatorio, porque el componente inflamatorio tiene un rol importante en la acumulación de discapacidad. Entonces, hoy tratar la inflamación tiene una importancia en intentar prevenir y modificar la acumulación de discapacidad en sujetos, en este caso en formas primarias progresivas, porque en definitiva este fenotipo es inflamatorio, más en sujetos más jóvenes, en el cual les vemos lesiones focales en la resonancia, si tienen realce o sobre todo les vemos recaídas, porque este concepto de que no tienen recaídas no es tan así. Acá están los datos de ocrelizumab en formas primarias progresivas cuando se estratifican por lesiones focales en la resonancia, lesiones con realce, lesiones nuevas en el T2. Todavía los resultados son más evidentes, es mayor la eficacia en aquellos sujetos que reciben ocrelizumab versus la rama placebo. O sea que cuando se evalúan estos sujetos, el impacto es mayor respecto a no recibirlo, mostrando de que hay que usar los tratamientos para controlar el componente inflamatorio con más fuerza todavía en estos sujetos, y esta duda de si no le vi recaídas, si no le vi lesiones focales en la resonancia, ¿tengo que usarlo? Definitivamente la respuesta es sí, hay que usarlo, porque hay que ir a controlar ese componente inflamatorio que impresiona que no está, pero sí está. Cuando lo vemos por técnicas incluso no convencionales, de activación microglial nos muestra de que sí está presente y es un componente central de la acumulación de discapacidad de estos pacientes. Observen en este caso, este es un caso, esta es una mujer de 45 años, 10 años de Vivi evolución de su Vittorio con diagnóstico de esclerosis secondo múltiple. casi mi se stava sapendo. Ella tiene un EDSS de 4.5, ella empezó su enfermedad hace 10 años, usó durante 6 años un fenotipo a recaídas. Hizo recaídas iniciales, recaídas al año, empezó su tratamiento con interferones, lo usó durante 6 años. Después de 6 años hizo el switch por actividad, nuevas lesiones en la resonancia y recaída. El switch lo hizo a dimetilfumarato, 4 años en tratamiento con dimetilfumarato. Hizo su última recaída hace 2 años. Hace un año tiene una resonancia sin cambios en la resonancia, pero hace 10 meses empezó a notar de vuelta, en este caso, una disminución en un trastorno de la marcha en relación a la queja que suelen hacer los pacientes cuando empiezan a acumular discapacidad. La cantidad de cuadras que hacía ya no la pueden hacer, lo que caminaban no lo pueden caminar, y esa es una queja que uno desde el consultorio tiene que estar atrás para identificar si no están entrando en un fenotipo progresivo, más en alguien que ya tiene un tiempo de diagnóstico y de evolución de la enfermedad. Mayor dificultad para la marcha, mayor urgencia miccional, empeoramiento de la función motora, incremento del EDSS 4.5 respecto al EDSS que venía mostrando 10 o 12 meses atrás. Sin recaídas, la última recaída 2 años atrás, o sea que es un incremento del EDSS fuera de las recaídas. Última resonancia hace un año, sin cambios. Hay que ver la resonancia nueva. Esta es la resonancia actual. Observen cómo ella tiene una carga lesional en la resonancia que es importante, con lesiones en la médula, y en la nueva resonancia respecto a la anterior tiene una lesión GADO positivo. O sea que lo que tiene es un incremento del EDSS sin recaídas, con actividad en la resonancia. Es una progresión con actividad en la resonancia, pero sin recaídas. En un fenotipo recaída-remisión.
La pregunta que yo les hago en este caso, en este fenotipo secundario, que en teoría podríamos estar hablando de que podría estar entrando en una forma secundaria progresiva, sin recaídas, pero con actividad en la resonancia, una nueva lesión en la resonancia GADO positivo, es si se va a beneficiar del cambio de tratamiento. Alguien que usó durante 6 años un interferón, lleva 4 años usando dimetilfumarato y lo que tiene es un incremento del EDSS con una nueva lesión GADO positivo en la resonancia. ¿Piensan que se va a beneficiar del cambio de tratamiento? Bueno, hay 16 personas por lo menos que contestan que sí, o 17. Eh, y bueno, a mi entender claramente, esta paciente tiene, como vos lo dijiste al principio, actividad definida en este caso por una nueva lesión que se tiñe con gadolíneo y además tiene progresión. Por lo tanto, esta paciente claramente pertenecería al grupo que más se beneficiaría con un tratamiento inmunomodulador en este caso. Excelente. Este es un punto central. Primero, acá hay algo importante que siempre discutimos, que es cómo definimos una forma secundaria progresiva. Hoy no hay una definición consensuada en el mundo de forma secundaria progresiva. Sin dudas, se ha llegado a una aproximación que es esta. Por ahí esta es lo que más se utiliza desde los ensayos clínicos, desde los distintos estudios observacionales, que es aquel paciente con esclerosis múltiple en forma fenotipo recaída-remisión, en el cual incrementa el EDSS de manera confirmada. Confirmada es, tiene un EDSS, 3 meses después lo incrementó, es decir, lo tiene un punto al menos por encima de lo que tenía 3 meses atrás y lo tiene confirmado, es decir, no es que lo vuelve para atrás, confirmadamente lo tiene incrementado en al menos un punto y lo tiene por encima de 4, es decir, a partir de 4 puntos su EDSS se incrementa. No podemos hablar de una forma secundaria progresiva con un EDSS por debajo de 4, comprometiendo la vía piramidal en al menos 2 puntos. Es decir, es un incremento del EDSS de manera confirmada después de al menos 3 meses, tocando la vía piramidal en al menos 2 puntos, con un EDSS llegando en al menos 4 puntos. En ese sujeto estamos hablando de que podría estar entrando en una forma secundaria progresiva. ¿Sí? Esto por ahí tiene mucho de consultorio, mucho de la experiencia de identificarlo. Quizás es el mirarlo, el verlo, es el sujeto que viene incrementando el EDS, es el que viene limitando ciertas funciones en el día a día y uno va viendo que de manera confirmada va incrementando su EDSS y no tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con fatiga, no tiene que ver con depresión, no tiene que ver con impacto en la calidad de vida y por supuesto no tiene que ver con una recaída atrás. Ese incremento del EDSS tiene que ver con la acumulación de discapacidad. Eso es una forma en aquel sujeto con un fenotipo recaída-remisión está entrando en una forma secundaria progresiva. Atrás de una forma secundaria progresiva, de vuelta hay inflamación, más allá del fenómeno neurodegenerativo, que es la acumulación de discapacidad secundario al fenómeno neurodegenerativo, hay un fenómeno inflamatorio que está generando el daño axonal anterógrado, retrógrado, la activación microglial, y esto que estamos viendo que es lo que desencadena el fenómeno de la acumulación de discapacidad en este paciente. O sea que la inflamación está presente y en este paciente tenemos que ir a controlarlo. O sea que hay que ir a tratarlo. Sin duda se va a beneficiar del cambio de tratamiento. El tratamiento que está recibiendo no está controlando ese componente inflamatorio. Después, si vamos o no a tener éxito, es otro tema. El tema es que lo que hoy está recibiendo no está controlando el componente inflamatorio y tenemos que salir a modificar ese tratamiento para intentar
ser más eficaces en el control de ese componente inflamatorio, porque ese componente inflamatorio es responsable en gran parte de esa acumulación o ese incremento de la discapacidad que tiene. Y tenemos que salir a controlarlo con las herramientas que tengamos disponibles. O sea que sin duda se va a beneficiar del cambio de tratamiento en este sujeto. Se han hecho varios estudios para formas secundarias progresivas, ya sea con actividad y sin actividad. Han sido negativos, pero de vuelta, muchas veces tienen que ver con los diseños, con los sujetos que se han incorporado y cuando se empezaron a entender mejor las medidas de resultados, los pacientes que se incorporaron, empezamos a ver resultados de otras características. Siponimod por ahí fue este cambio de paradigma de entender mejor la selección de los pacientes, qué medir, cómo evaluarlos. Tolebrutinib recientemente publicó los resultados en esta hiperselección de formas secundarias progresivas sin actividad, sacando recaídas y lesiones en la resonancia, sobre todo excluyendo a los pacientes sin recaídas para entender si había eficacia de esta intervención en sujetos sin actividad y limpiarlo. Estos son los datos de Siponimod en sujetos con esclerosis múltiple en formas secundarias progresivas, en donde se ve la reducción de la acumulación de discapacidad a 3 y 6 meses. Sobre todo en la mayor eficacia siempre se ve en individuos con actividad, cuando se meten las lesiones focales en la resonancia, cuando se meten las recaídas, pero Siponimod también mostró la eficacia en individuos sin actividad. Estos son los datos de Tolebrutinib, mostrando la reducción de la acumulación de discapacidad a 3 y 6 meses en individuos con esclerosis múltiple sin actividad, sin recaídas versus placebo. Y este es el label de aprobación de los distintos tratamientos para formas secundarias progresivas. Todos tienen aprobación siempre que haya actividad. Siempre que haya actividad, hoy tenemos la aprobación para todos. Mitoxandrón es el único que en Estados Unidos tiene la aprobación para formas secundarias progresivas sin actividad. De todos modos, el concepto más importante de esto tiene que ver con entender esto, que hoy la inflamación es central en toda la instancia de la enfermedad. Sin dudas al comienzo es mucho más marcada con la infiltración de la periferia al sistema nervioso central, traducida por las recaídas y las lesiones focales en la resonancia, que son las herramientas que tenemos disponibles desde el consultorio y desde los ensayos clínicos para evaluar ese componente inflamatorio focal, pero que se va dando y se va compartimentalizando. Y en la medida de que no lo controlamos, si se va dando ese fenómeno de compartimentalización, el sujeto va acumulando discapacidad. Esa acumulación de discapacidad también se da temprano. Cuando somos más exhaustivos, vemos esa acumulación de discapacidad en aquellos sujetos en los cuales nos detenemos y lo vemos. Pero si no lo controlamos, esa compartimentalización se va dando y va generando la acumulación de discapacidad que después se traduce en las formas secundarias progresivas. En las formas primarias progresivas también es responsable el fenómeno inflamatorio. Por eso es importante utilizar las herramientas que tenemos disponibles para controlarlo, que son estos tratamientos reguladores del sistema inmune más o menos agresivos, pero los tenemos que utilizar para tratar y controlarlo y cuando identificamos actividad, ser agresivos, utilizarlos. ¿Por qué? Porque es responsable ese componente inflamatorio y hay que tratarlo. Ese por ahí es el concepto más importante, el de entender que por más que no se traduzca en lesiones focales en la resonancia o recaída, la inflamación es responsable en gran parte de la acumulación de discapacidad. Y hoy las herramientas que tenemos para controlar ese componente inflamatorio son los tratamientos, entonces los tenemos que utilizar. Sin dudas, hay instancias en donde por ahí el tratamiento no tenga mucho beneficio. Aquel sujeto que tiene años progresando, en donde la acumulación de discapacidad ya sea muy importante, probablemente ese sujeto no tenga ningún sentido utilizar porque el componente inflamatorio responsable de la acumulación de discapacidad del fenómeno degenerativo ya sea menor. Entonces el beneficio sea marginal. Pero fuera de esa instancia, el beneficio que le va a dar a los pacientes sea alto. Entonces, debemos considerar fuertemente el tratamiento en todas las instancias
en formas progresivas, en fenotipos progresivos de la enfermedad para ir a controlar ese componente inflamatorio. Hoy ese es el concepto más importante desde el consultorio para el manejo de fenotipos progresivos, ya sea desde la identificación, salir a identificarlos temprano, lo más temprano posible, a las formas primarias y secundarias progresivas, y el de salir a tratarlo e identificar cuando sigue teniendo actividad el sujeto para salir a cambiar mecanismos de acción y seguir tratando a aquel paciente en el cual lo amerite para entender el rol central que tiene la inflamación en esos pacientes. Por ahí eso es el concepto más importante de inflamación y manejo en fenotipos progresivos desde el lado del consultorio. Muy bien. Juan, hay una consulta de Alexander para Geles Sí. que dice, si un paciente RR progresa a una forma SP y esa transición coincide con el uso de ocrelizumab, aproximadamente 4 años de estar utilizándolo. La resonancia con alta carga lesional desde el inicio, pero sin lesiones activas, aún así con mayor atrofia global. Recomendación de manejo. Juan, ¿qué te Mm. parece? ¿Llegué a hacerme entender con lo que dije? Sí, entiendo. El sujeto está utilizando RR, está utilizando OCRE Ocrelizumab y se convierte. y sí, ya lleva 4 años, entiendo, ya lleva 4 años utilizando OCRE y en la utilización se progresa a SP. Sí, ¿qué sentido tiene seguir utilizando? Bueno, entiendo, ese por ahí lleva 4 años utilizándolo, sí progresa. Esa es una situación en donde el sujeto que viene utilizando un tratamiento y progresa, uno lo que intenta hacer es cambiar, entender que bajo ese tratamiento el componente inflamatorio no está siendo controlado, y entonces debiera cambiarse el mecanismo de acción para ir a otro tratamiento que intente controlar el componente inflamatorio. Entonces, si viene utilizando un anti-CD20 y sigue progresando, probablemente uno debiera o iría hacia otro tratamiento. El tema es, si viene utilizando un anti-CD20, ¿a qué iría? El planteo sería intentar salir de ese mecanismo de acción, porque si bajo ese mecanismo de acción sigue progresando, si el sujeto tiene tela, por así decirlo, para cortar, el planteo sería intentar salir de ese mecanismo de acción, porque si bajo ese mecanismo de acción sigue acumulando discapacidad, lo que hay atrás es, sin dudas, algo de activación microglial, inflamación no controlada, que no ha sido controlado bajo ese mecanismo de acción. Lo racional sería intentar salir de ese mecanismo de acción para intentar controlarlo por otra vía. Sí, coincido absolutamente. También hay que reconocer que probablemente si nunca hubiera recibido este tratamiento, en este momento estaría 10 veces peor, muy Sí. probablemente. O sea que ha tenido una respuesta parcial o que en determinado momento ha dejado de tener la respuesta que esperábamos. Obviamente esto hay que verlo en un contexto más amplio, yo creo, y es entender que todavía no tenemos ningún medicamento que cure la esclerosis múltiple, ¿no? Sí. Sino que son medicamentos que obviamente, como Juan muy bien dice, ayudan a controlar la inflamación y por ende la degeneración. Mm. Yo coincido en que una prueba con mucha cautela sería la de probar un medicamento con otro mecanismo de acción, pero controlando al paciente muy de cerca o muy, muy periódicamente, digamos, muy frecuentemente con resonancias magnéticas por lo menos y con un examen neurológico exhaustivo para ver si ese cambio de medicación realmente no hace que el paciente esté peor, ¿no? Por eso yo sería, este paciente yo lo manejaría con muchísimo Mm.
cuidado, respeto y mirándolo muy de cerca. No sé si hay otras opiniones eh, en el chat o en el auditorio activando su micrófono. Sí, esta es una situación donde genera, sobre todo de manera global, por ahí los conceptos macro son bastante claros, es decir, la transición, el paciente que tiene una RR y está transicionando, hay que cambiar la medicación, definitivamente. Después uno verá con qué viene, cuál es la historia de tratamientos, por dónde pasó, pero hay que cambiar el mecanismo de acción, hay que ser agresivos, hay que ir con todo. El paciente con primaria progresiva que uno está diagnosticando, hay que tratarlo. No hay que dudar mucho, no hay que dar tanta vuelta. Por ahí las situaciones más conflictivas pasan por el caso particular, aquel paciente que lleva años bajo una forma secundaria progresiva, utilizando un tratamiento con un determinado EDSS ya probablemente alto, uno diga, tiene sentido seguir utilizándolo. Eh, Esta situación que plantea Alexander, en donde uno dice, bueno, ¿a qué? Si cambio el mecanismo de acción, ¿a qué? Creo que esas situaciones de bien particulares de consultorio de cada una son, que los invito si la tienen a que los traigan, son las que generan el conflicto más grande de la práctica desde el lado de fenotipos, los fenotipos progresivos. Después en el macro, las dos situaciones estas que planteo no debieran generar duda. Es decir, el diagnóstico de primeras progresivas eh, debiera llevarlos hoy a tratarlos, no debiera generarles mucho conflicto, identificar un paciente en RR que está haciendo la transición tiene que llevarles a cambiar el tratamiento, porque es un sujeto que básicamente está fallando lo que viene utilizando y tiene que llevarlos a tomar una decisión, de decir, lo que viene utilizando no está funcionando, tengo que salir, tengo que cambiar, tengo que jugármela todo por el todo en este momento y tengo que ir a utilizar lo que en base a la historia, otro tratamiento. Ese por ahí son los dos conceptos más importantes de estos casos que les presenté. Bien, hay otra pregunta de el doctor Parageles o alguien que comenta sobre este caso y pregunta si sería bueno utilizar los biomarcadores, por ejemplo, neurofilamentos, y decidir si continuar o cambiar. Eso por ahí desde el lado de la práctica, desde el consultorio, son muy difíciles de interpretar y de llevar al paciente individual. Son bastante útiles desde el lado de los ensayos clínicos, desde probablemente tengan un rol en el futuro para analizar la eficacia de las intervenciones como rol, medidas de resultado, la precisión que van a tener las intervenciones, así como hoy tiene más precisión determinadas medidas de resultados de las imágenes. Para entender mejor esto de hoy, la medida de resultado del EDC, si cambia o no cambia, es una medida muy rudimentaria, muy grosera, que cuando la llevamos a un ensayo clínico o una intervención es muy grande. Entonces decimos, bueno, no es eficaz esta intervención si la usamos para evaluar un grupo de pacientes versus sujetos que no lo recibieron. Entonces es una medida muy macro, por eso neurofilamentos, las medidas de resonancia terminan siendo medidas muy precisas. De ahí que desde ese lado van a tener un rol. Para tomar hoy decisiones desde el consultorio, no, en el paciente individual, porque uno va a identificar un nivel, un valor, pero el punto de corte, si ese punto de corte para ese sujeto determina de qué está respondiendo o no está respondiendo, si tiene que ver con un valor que nos lleve a decidir sacar o no sacar, cambiar o no cambiar, hoy no lo tenemos en claro, y llevarlo al paciente individual para tomar una decisión, no. Muy bien. Hay una pregunta de Elizabeth que dice, en una paciente con esclerosis múltiple secundaria progresiva y un EDSS de 6 que recibió ocrelizumab y progresó en la fase RR, los últimos dos años en rituximab, tratada en otro centro con 2000 miligramos cada 6 meses.
actualmente progresión de discapacidad y lesiones activas. ¿Podría considerarse plasmaféresis previo a cambiar medicamento con otro mecanismo de acción? Bueno, en pocas palabras, es una paciente que es una paciente progresiva que recibió, que tiene un EDSS de 6, que recibió ocrelizumab y también en los 2 últimos años rituximab, y que a pesar de recibir anti-CD20, actualmente sigue con progresión de la discapacidad y lesiones activas. La pregunta es si debería tratarse con plasmaféresis entonces previo a eventualmente cambiar de tratamiento, ¿no? Con otro mecanismo de acción. No, la respuesta, hoy plasmaféresis tiene un rol muy concreto, que es el manejo de recaídas. Cuando hay una recaída, ya sea en esclerosis múltiple o enfermedad del espectro, se usan corticoides o eventualmente plasmaféresis, y si no hay respuesta es directamente plasmaféresis. Si no se da esas situaciones, plasmaféresis como preventivo para el cambio de tratamientos o para prevenir la aparición de recaídas ante el cambio de tratamientos, no tiene una indicación. Plasmaféresis tiene una indicación muy concreta, es el manejo de recaídas. Si no hay recaídas, no hay que usar plasmaféresis. Punto. Si se va a cambiar el tratamiento, se cambia directamente y punto. No hay una indicación de plasmaféresis como profilaxis de recaídas ante el cambio de tratamiento. Sí, doctora, tenga en cuenta también que esta paciente hace años que es tratada con CD20, a pesar de eso se transformó su forma clínica y ya tiene un SDS de 6. Por lo tanto, quedan muy pocas opciones terapéuticas y bueno, hay que evaluar muy cuidadosamente los riesgos versus los beneficios a esta altura del partido, ¿no es cierto? Por supuesto que las lesiones activas son una gran tentación de tratamiento, pero yo creo que la edad de la paciente y el EDSS avanzado podrían tenerse en cuenta para, bueno, decidir qué hacer con ella, ¿no? Es un caso muy complicado, muy difícil de resolver así en una respuesta por acá, por lo menos para mí. Bien. Bueno. eh, Hay otra pregunta, Juan, acá en el chat que acabo de ver, que pregunta, ¿se deberían utilizar combinaciones de fármacos inmunosupresores a pesar del riesgo de efectos adversos graves en las formas progresivas? Y, bueno, y después viene otra pregunta. Yo creo que combinar fármacos inmunosupresores es una cosa que no está clara, no está demostrado y es peligroso usarlo. Eh, Y la segunda pregunta dice, ¿se está sobrediagnosticando la MPP debido a avances en imagenología o seguimos subestimando su prevalencia real? Mi primera respuesta es que probablemente la estemos diagnosticando tardíamente como el primer caso clínico que mostró Juan, que es un paciente que empieza con trastornos funcionales, en ese caso de la marcha, que durante años los transita, digamos así, y además transita varias especialidades. No es al neurólogo a quien van a ver estos enfermos, sino al clínico, al traumatólogo, etcétera. Y lo que obviamente se demora es el tiempo. Si mal no recuerdo, ese paciente tenía un EDSS de 4 o 4,5 cuando lo vimos nosotros. Eh, yo creo que obviamente sí, se subdiagnostica, pero sobre todo yo creo que se demora la llegada del paciente al neurólogo y por eso es importante, yo creo, alertar a, sobre todo a traumatólogos, ¿no? Que son quienes ven a estos pacientes y a clínicos que trabajen con nosotros
para que los detecten con mayor precocidad. Hay otra cosa que al menos ocurre mucho en nuestro país, que es decir que esto es psicosomático, ¿no? Los pacientes durante años muchas veces tienen trastornos de la marcha que son diagnosticados como psicosomáticos y no han tenido ni siquiera una resonancia, o mejor dicho, no le han tomado los reflejos, ¿no? O no le han medido la sensibilidad profunda con un diapasón, porque ahí digamos, ya eso es decisivo, una cosa tan elemental. Juan. Sí, 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 coincido en esos puntos más que el sobre es subdiagnóstico y el tiempo. Sí, sí, muy. Por eso se está insistiendo en facilitar el diagnóstico para hacerlo antes y aprovechar justamente las terapias y tratarlos antes a intentar demorar más, prolongar la acumulación de discapacidad, las curvas de sobrevida. Sí, coincido. Bien. Bueno, una última pregunta. ¿Qué experiencia tienen con tolebrutinib? Además de mecanismo de acción diferente, ¿qué ventajas tiene en relación a ocre? Bueno, experiencia, yo por lo menos no tengo ninguna. Eh, Juan, ¿querés comentar algo al No, respecto? bueno, Toledo acaba de terminar de comunicar los datos del ensayo clínico. Nosotros, bueno, no hemos participado del ensayo clínico. Acá hemos participado de otros inhibidores de tirosinquinasa, pero no con Tole. No con Tole, por eso con Tole yo, por lo menos ahí en secundaria progresiva, no hemos participado en ese ensayo clínico. Por eso es que no, la experiencia específicamente, particularmente con Tole, no, sí con otros inhibidores, pero no con Tole. Sí, no, lo único que demostró tolebrutinib en formas secundarias progresivas sin actividad, que fueron los últimos resultados publicados ahí en New England, de que logra un impacto en progresión de discapacidad tanto a 3 cuanto a 6 meses. Tal vez podría ser una opción para este tipo digamos, de pacientes con progresión sin actividad inflamatoria. Los resultados publicados en New England por lo menos serían como satisfactorios, pero bueno, todavía no es algo que tengamos accesible en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Sí, Liliana llegó un poco tarde porque estaba en otra reunión en San Pablo, Brasil, Sí. pero Juan mostró justamente esas diapositivas de Ok, la geografía. perdón, perdón. Gracias, igual. Bueno, Juan, no hay más Bueno. preguntas. Bueno, excelente. Si quieren, vamos a avanzar por el tema del tiempo. De todos modos, si hay en el próximo espacio eh, dudas o tienen preguntas de esta situación, tráiganlas porque sin dudas es el punto. Voy a compartir, volver a compartir. eh, para ir a la segunda parte. Acá está. Bien. Y en esta segunda parte están viendo mi presentación, ¿no? No, ¿No? no, Madre. Juan, todavía no. No, no, aún Juan. Vuelta me lo hizo. Ahí parecería querer. Ahora. Acá. Mm. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bien. Excelente. Bueno, les voy a compartir esta mujer de 26 años. Vamos a charlar, como estaba en el programa, de tratamientos preventivos de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, pero de vuelta, desde una mirada que sea útil. Quiero antes saludarlo a Fernando. Se conectó Fernando Gracia y él es uno de los creadores de estos espacios, es uno de los ideólogos de todos estos espacios, así que bueno, aprovecho para saludarlo y agradecerle. No lo hice al comienzo, pero bueno, sin dudas es uno de todos esos eventos que yo puse en la diapositiva, uno que se ocultó y después se mostró, son todas, es idea de Fernando, así que aprovecho este espacio. Bien, esta es una mujer de 26 años sin antecedentes de relevancia que en marzo del 2022 empezó con una
sensación urente, prurito y disestesias en el cuero cabelludo y en la región periauricular derecha. Esa fue su queja, fue progresando, le extendió a la región cervical y en el miembro superior derecho y después empezó a agregar una debilidad en el miembro superior derecho. Ahí consultó, fue evaluada y cuando fue evaluada se identificó un síndrome medular, o sea, todo el trastorno sensitivo más la debilidad del miembro superior derecho. Se le hizo una resonancia y esta es la resonancia, ¿sí? Cortes de T2 en donde se le ve la lesión que viene desde la unión bulbomedular, C1, C2, C3. Acá en el corte 2 se puede llegar a ver la mayor extensión de la secuencia de T2, una lesión larga, una lesión longitudinal de 3, casi 4 segmentos, y en los cortes axiales se ve una lesión anterolateral con componente centromedular, ¿sí? No es toda la médula, no es completa, es parcial, pero tiene este componente centromedular que junto con lo que es lo longitudinal de 3, casi 4 segmentos, más lo centromedular, sin dudas, empieza a ser una lesión a nivel medular atípico para esclerosis múltiple. Con el contraste se le ve un realce lineal posterior con un engrosamiento de la médula heterogéneo. Se ve un realce en el segmento de C1, C2, después se ve otro realce un poco más abajo y a nivel cerebral no tenía ninguna lesión que llamara la atención. Estos son algunos cortes seleccionados, pero no tenía alteraciones. No había tenido otros eventos, nada que llamara la atención. Un perfil inmunológico, infectológico, vitamínico, sin alteraciones. Se punza, no tenía bandas en el líquido, no tenía bandas en el suero. Por supuesto, en esta situación es un evento medular, sin lesiones a nivel cerebral, sin otras alteraciones. Se le pide anticuerpos antiacuaporina 4 por células transfectadas. Tenía anticuerpos antiacuaporina 4 positivos. Un evento, anticuerpos antiacuaporina 4 sin otras alteraciones, se le hace el diagnóstico, enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, cero positivo. ¿Cómo la tratarían? ¿Qué elegirían? Por supuesto, bueno, acá está la opción de no iniciarían tratamiento, pero eh, ¿qué les parece? ¿Qué elegirían? ¿Cómo Unos arrancarían? segundos que cargo la encuesta en el chat, ¿eh? Sí, es muy larga, pero por ahí podría haber puesto números, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del 1 al 8. Listo, gracias. Sí, sí. Bueno, tuximab, hay un inebilizumab. eh, bueno, rituximab y inebilizumab es una alternativa seleccionada, pero en general es rituximab, Sí. primera elección. Bien, definitivamente no hay nadie que no iniciaría tratamiento y esto definitivamente, el diagnóstico de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica hoy es una obligación iniciar el tratamiento, salvo, por supuesto, el paciente diga, no me quiero tratar, pero entendiendo cuáles son los riesgos,
porque hoy también entendemos que las recaídas son los determinantes de la acumulación de discapacidad. Los tratamientos pueden prevenir la aparición de recaídas, a diferencia de lo que es esclerosis múltiple, con esta posibilidad de generar la inflamación y la progresión independiente de las recaídas en enfermedad del espectro de NMO. No pasa eso, entonces si prevenimos recaídas, podemos prevenir la acumulación de discapacidad y las recaídas pueden ser tan severas que determinen una acumulación tan severa de la discapacidad que en 5 años los pacientes puedan estar severamente discapacitados. O sea que es imperioso en la iniciación del tratamiento y ser muy agresivos con el tratamiento. Los pronósticos, los factores pronósticos de la acumulación de discapacidad pasan principalmente por cómo se recuperan de las recaídas, cuán severas son las recaídas, la edad al inicio de la enfermedad, la respuesta a los tratamientos y la presencia de los anticuerpos. Por eso es que ante la presencia de los anticuerpos, los pacientes seropositivos, es tan importante ser agresivos, por supuesto, determinar el diagnóstico y ser muy agresivos con el tratamiento. A diferencia de por ahí lo que nos pasa con esclerosis múltiple, en donde tenemos los predictores de resonancia u otros predictores. Acá está sobre todo determinado por la clínica, los aspectos demográficos y los anticuerpos, la identificación de los anticuerpos que lleven a hacer el diagnóstico y a identificar e iniciar el tratamiento en los pacientes. O sea que el diagnóstico en seropositivos, en seronegativos también es obligatorio iniciar un tratamiento preventivo de recaídas en estos pacientes para justamente prevenir la aparición de nuevas recaídas que puedan llevarlos a acumular una discapacidad muy severa en estos pacientes. Los tratamientos que más experiencia tienen desde el lado off-label, por así decirlo, desde el lado del uso en vida real, desde los estudios observacionales, son azatoprina y micofenolato. Rituximab empezó a cobrar muchísima experiencia en los últimos 10 o 15 años y probablemente sea uno de los tratamientos que más experiencia fuera de ensayos clínicos tenga en el manejo de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica y sea probablemente el tratamiento más eficaz desde el lado de los estudios observacionales que tiene para el manejo de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Hay un único ensayo clínico con el uso de rituximab que ha mostrado la eficacia, el resto son estudios de efectividad. Las dosis que hoy utilizamos, manejamos la dosis de inducción y después en mantenimiento para rituximab, y probablemente este sea una de las grandes desventajas en donde tenemos muchísimos o varios esquemas y a veces esto nos complica el manejo de los pacientes, pero en general intentamos homogeneizar y es una de las estrategias que más utilizamos para el tratamiento, tanto en pacientes seropositivos como seronegativos. Después azatoprina, micofenolato, en la dosis de 2-3 miligramos kilo día para azatoprina, micofenolato, 1000 a 2000 miligramos día y el mantenimiento. Estas estrategias probablemente las fuimos utilizando cada vez menos en base sobre todo a la menor efectividad demostrada por los estudios que fueron comparando rituximab más azatoprina versus micofenolato, que fueron mostrando la mayor efectividad de rituximab. Y después vamos a ver por ahí en qué situaciones o cómo los utilizamos y cómo las decidimos en los pacientes con enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Los nuevos tratamientos que fueron apareciendo fueron varios, sobre todo en pacientes seropositivos, más allá de que algunos fueron evaluados en pacientes seropositivos y seronegativos. Eculizumab como anticuerpo monoclonal para el tratamiento de pacientes, sobre todo evaluados en pacientes seropositivos. De hecho, exclusivamente fue evaluados en pacientes seropositivos, actuando sobre el complemento. Es un anticomplemento, utilizado por vía endovenosa cada 2 semanas. Esto probablemente sea uno de los tratamientos o el tratamiento más eficaz evaluado a través de comparaciones indirectas. Quizás una de las grandes desventajas es la utilización cada 2 semanas por vía endovenosa, hoy indicado o aprobado para el tratamiento de pacientes seropositivos. Inebilizumab como anticuerpo monoclonal anti-CD19, un mecanismo de acción
muy parecido a lo que es rituximab, utilizado cada 6 meses, 300 miligramos, indicado al inicio, a los 15 días y después cada 6 meses por vía endovenosa, evaluado en pacientes seronegativos, seropositivos, aprobados principalmente o indicado en pacientes seropositivos. Satralizumab, un antiinterleuquina 6, administrado por vía subcutánea mensualmente, evaluado en pacientes seropositivos, seronegativos, aprobado en pacientes seropositivos. O sea, todas estas indicaciones, eculizumab, inebilizumab y satralizumab en pacientes seropositivos. Por vía endovenosa cada 2 semanas, vía endovenosa cada 6 meses, inebilizumab, por vía subcutánea por mes para satralizumab. Ravulizumab, un anticomplemento de vida media más larga que eculizumab, es una versión mejorada de eculizumab anticomplemento que se da cada 2 meses, cada 8 semanas. Y esta, una versión muy mejorada de eculizumab que a la eficacia de eculizumab le proveyó la comodidad de administrarla por vía endovenosa cada 2 meses. Y hoy es una de las estrategias que por lo menos en Argentina utilizamos bastante para el manejo de pacientes seropositivos. Lo que se hizo en Champion, en MOVSD, el ensayo clínico fue utilizar la rama placebo de eculizumab, el trial de eculizumab, y la rama de pacientes de tratamiento para mostrar la alta eficacia que había mostrado el anticomplemento. O sea, el complemento tiene un rol central en el manejo o en la fisiopatología de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Todas las intervenciones tienen una fase de extensión, o sea que hoy tenemos un seguimiento donde se muestra de que las intervenciones en el mediano y largo plazo funcionan, previenen las recaídas, los pacientes sin recaídas no tienen una progresión de la enfermedad, al no tener recaídas funciona muy bien, o sea que dejan de tener recaídas los seropositivos en general y andan muy bien. El gran tema es cómo elegimos, qué elegimos. Y este por ahí es el gran punto desde el lado del consultorio. Más allá de saber las tasas anualizadas de recaídas, cómo impactan, es cómo los elegimos. Y por ahí esto es lo más importante de la presentación y para nuestra paciente. Y esta es quizás la forma más práctica de abordarlo. Hacer el diagnóstico, paciente cero positivo, hoy la primera elección pasa por rituximab o las nuevas estrategias, tiene mucho que ver con el acceso. Ravulizumab, inebilizumab y satralizumab. Eculizumab es muy costoso y es muy impráctico desde el paciente, la administración y más con la aparición de ravulizumab. O sea que hoy prácticamente es un paciente con enfermedad del espectro de neuromielitis óptica cero positivo, el tratamiento pasa por rituximab, ravulizumab o satralizumab. Y nebilizumab tiene mucho que ver con el acceso. Argentina, bueno, apareció, está disponible, pero pasa mucho por rituximab, ravulizumab y algo de nebilizumab, sobre todo satralizumab. Satralizumab, rituximab y ravulizumab. Esa es la elección. Cero positivo tiene que pasar, intentar pasar por acá. Segunda, o sea, azathioprina, micofenolato no estaría indicado teniendo estas estrategias. Si llegase a tener actividad con alguna de estas selecciones, recaídas, la actividad pasa por recaídas. Perdón. Es el cambio de tratamiento. No toleren actividad en un espectro. Esto está definitivamente, no toleren actividad. Un paciente con espectro con actividad tiene que cambiar el mecanismo de acción, el tratamiento. Perdón, voy a tomar agua. En pacientes seronegativos, ahí sí, hoy toleramos rituximab o alguna de estas estrategias como azathioprina y micofenolato, pero sobre todo un cero negativo es rituximab. Si llega a tener actividad, falla, ahí uno va cambiando y va viendo sobre todo la estrategia por dónde pasó, a qué lo va cambiando. Pero este por ahí es el esquema y el manejo. Es primera elección cero positivo, rituximab, ravulizumab, satralizumab, eventualmente inebilizumab. Si llega a tener actividad recaídas, cambien.
cambien entendiendo de dónde viene y cuál es la historia del paciente. En el cero negativo es rituximab, eventualmente acetoprina, micofenolato. Si llega a tener actividad, va a cambiar dependiendo de la historia o de dónde viene. Esto por ahí es la elección o el manejo más importante, más allá de conocer los medicamentos, de dónde viene. Después podemos discutir si tienen situaciones específicas, datos de manejo, de lo que quieran. Pero hoy el gran planteo es ¿con qué arranco o qué utilizo? Y por ahí esto es lo más importante. Por eso la importancia de la identificación de anticuerpos, sin dudas el tema de acceso y cómo arrancar, porque los anticuerpos, el diagnóstico, los anticuerpos un poco llevan a esta estrategia y el seguimiento para identificar si responde o no responde o si tiene o no tiene actividad. Esto quizás sea lo central de tratamiento preventivo, entender que el diagnóstico obliga a tratamiento y la selección de tratamiento hoy en cero positivos tiene que pasar por tratamientos de primera línea, los cero negativos va a pasar por rituximab, eventualmente vamos a considerar azathioprina, micofenolato, y si no responde a eso, vamos a seguir manejándonos por líneas más generales en cero negativos, en cero positivos, vamos a ir siempre a primeras líneas. Eso por ahí es el mensaje en preventivos de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, en preventivos de recaídas a mediano o largo plazo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y vos, sumándome a toda esta discusión, obviamente queda claro que es importantísimo iniciar con el tratamiento preventivo. ¿Y cómo definiríamos la falla en pacientes con espectro donde vos empezaste alguno de estos tratamientos? ¿Cuál es el mejor momento para decidir cambiar mi estrategia? Recaída. Bien, Recaída, sí, sí, acá por ahí a ver, paciente que es cierto, decís, bueno, ¿en qué momento él no le hace una recaída? Por ahí arrancaste rituximab y al mes te hizo una recaída. Decís, ¿eso falla o no falla? sí. Y ahí tenés la instancia en donde está empezando a hacer efecto, podés decir, bueno, no, esto no lo voy a definir como una recaída, estás dosificando, lo estás induciendo al paciente, no, definitivamente ahí no. No toda recaída es igual a falla por esto, porque puede estar, estás esperando a que empiece a hacer efecto. Empezaste, o sea, te oprina y de golpe al mes te hace una recaída y estás esperando la dosificación. Pero si se da otra circunstancia en donde ya está utilizándolo, tiene el tiempo de utilización, tiene la dosis de utilización y tiene una recaída, yo no. Definitivamente toda actividad desde el lado clínico es falla. Tenés que, o por lo menos, tenés que ser agresivo en estos pacientes. ¿Y en la resonancia? Si La tengo... resonancia, mm, ese es un punto muy interesante. Hoy, la resonancia es un gran punto de debate. No hay consenso para definir la actividad en resonancia como falla, como para sacarlo en espectro. Pero yo no lo cambiaría, porque hasta incluso hay poco consenso de decir, bueno, cada cuánto, cómo, qué ves en la resonancia, si le ves un punto que realza eso, te lleva a cambiar el tratamiento. No, desde el lado de la resonancia no. Ahora, de golpe le haces una resonancia y le ves las lesiones típicas de espectro, muchas que realzan, y eso quizás me asustaría un poco. No me he encontrado esas situaciones y hoy no hay un consenso donde nadie diga, mira, si ves esto, sí cambia, pero bueno, ya sería otra instancia, lo evaluaría con otra cara. Totalmente. Acá hay una pregunta en el chat, Juan, que dice, paciente cero negativo con estudios de resonancia normal, ¿iniciaríamos con tratamiento de primera línea? No, sigan el algoritmo justamente este que yo mostraba. Hoy la recomendación es el cero negativo no Ajá. debiera iniciar con los estudios de primera línea. Entendiendo los de primera, a ver, entendiendo de primera línea estos
que por ahí mencionados como eculizumab, inebilizumab, satralizumab Claro. o ravulizumab. No tienen la indicación el cero negativo para utilizar estos tratamientos, porque estos tratamientos, ¿por qué no? Porque el cero negativo hoy es una bolsa que puede comprender a otras entidades que no las entendemos tan bien. Por eso es que en esos pacientes cero negativos, la recomendación es seguir manejándolos con rituximab, con azatoprina, migofenolato, no ir tan específicamente a lo que es la inmunopatología del espectro de NMO como un antiinterleuquina 6, como un anticomplemento, sino manejarnos más con estos tratamientos más generales que es rituximab, azatoprina, sobre todo rituximab, no Sí. ir con los específicos. Sí, de hecho, sobre todo porque todavía hoy en día los seronegativos son como un gran concern, una gran duda en el manejo de estos pacientes. Y hoy justamente en una presentación de Jackie Palas en un estudio que hicieron en París, específicamente mirando los pacientes seronegativos, un 84% de ellos tuvieron un diagnóstico alternativo durante el seguimiento. Por eso es que hoy en día tenemos que todavía mejorar los estudios que estamos haciendo en pacientes que son doblemente seronegativos. Por eso, como decía Juan, no vamos a empezar con tratamientos aceptados como primera línea para pacientes que son claramente AQP4 positivos o MOGAD positivos, sino con inmunosupresores de amplio espectro hasta que tengamos mejores identificadores diagnósticos, ¿no? Sí. Eh, y acá hay otra pregunta importante que es, ¿debería continuarse el tratamiento inmunosupresor indefinidamente en pacientes que no han tenido brotes durante muchos años? En pacientes cero negativos, eh, O ponele en pacientes mm, que son AQP4 positivos, que vos los has ah, tratado durante mucho sí. tiempo y, bueno, después de X cantidad de años el paciente dice, ¿debo continuar con mi tratamiento Mm. inmunosupresor? El cero positivo, en teoría, sí. Mm, Sí, hoy para el cero positivo, sí. La recomendación es sí, sostenerlo indefinidamente. Por ahí la discusión es el cero negativo. El cero negativo hay una tendencia después de cierta cantidad de tiempo. 7, 8 años, si no ha tenido actividad, si sigue siendo cero negativo, doble cero negativo, por ahí considerar la interrupción del tratamiento. Pero el cero positivo, porque justamente hablábamos de predictores, marcadores pronósticos de actividad, la cero positividad es un marcador pronóstico de recurrencia. claro, Entonces, mientras sea cero positivo, es un marcador pronóstico y en ese la recomendación es sostener el tratamiento. absolutamente. Y acá hay otra pregunta que es muy interesante y dice, ¿es ético mantener tratamientos inmunosupresores crónicos en pacientes con NMO Spectrum Disorders cero negativo sin confirmación de AQP4 ni MOC, o sea, en los doblemente cero negativos? Por ahí lo que charlábamos recién, uno Mm, tiene que tener justamente esta certeza de la serología, es decir, confirmarlo, cuando uno va a utilizar un tratamiento y sobre todo lo va a sostener en el tiempo, por ahí al inicio puede darle ante la severidad de la enfermedad, la, 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 la duda mm, a la serología, decir, bueno, tiene una lesión, hace una mielitis, tiene una lesión típica de espectro, tiene en la resonancia lesiones típicas de espectro y no tengo dónde mandarle a hacer la serología. Bueno, lo voy a poner en el escenario, es preferible ponerlo en el escenario de que tiene un espectro, porque tiene una resonancia típica, porque tuvo una mielitis típica, y ponerlo en el escenario de que tuvo un espectro y tratarlo como un espectro, a ponerlo justamente en la duda de que no lo tuvo y que el paciente a los 4 o 5 meses haga de vuelta una mielitis y lo por supuesto. fulminemos.
Ujú. Pero cuando uno ya lo sostuvo un tiempo, después de 5, 6, 7 años en tratamiento, ahí sostenerlo tiene que jugársela y decir, no, no, bueno, ahora tengo que tener la confirmación. Y ahí dice, bueno, ahí hago todo. Y ya esto sostenerlo indefinidamente sin hacer una serología seria, sí ahí pongo en dudas la ética. No sé si la ética es la palabra, pero ahí sí uno tiene que hacer todo porque está sosteniendo una inmunosupresión. Entonces, ahí tiene que ir a buscar la serología y de hecho reconfirmarla. Si es negativa, reconfirmarlo porque tuvo un evento que es muy típico. Entonces, si es negativo, en el tiempo volver a reconfirmarlo para sacarlo, porque justamente lo que decíamos recién, un paciente cero positivo, el riesgo de recurrencia es alto en el tiempo o está presente en el tiempo. Entonces, el no sacarlo al tratamiento tiene que ver con que la recurrencia está asociada a la presencia de los anticuerpos y justamente la recurrencia de un evento puede ser devastador para el paciente. Por eso es que uno no lo saca o recomienda no sacarlo. Absolutamente. Ujú. Y si vos Ah, tenés que, una pregunta más, Juan, sí, vamos a dejarlo, chicos. sí, ok, una más y ya está. Que elegir un medicamento preventivo que sea efectivo, pero vos tenés que incluir la variable costo en Sí. tu algoritmo de tratamiento. ¿Cuál elegirías? Bueno, acá sin dudas son dos situaciones por ahí. La pregunta, la respuesta intuitiva es rituximab. Ujú. Intuitivamente uno dice rituximab. ¿Y esto por qué? Porque es la eficacia, la efectividad a mediano o largo plazo es altísima, la probabilidad de falla es bajísima. Entonces, entendiendo de que si llega a tener un evento, el paciente puede ser catastrófico para el paciente, para el sistema. Pero cuando uno hace el análisis también para intervenciones como no sé, ravulizumab, satralizumab, inebilizumab, no es muy distinto a intervenciones como rituximab. Entonces, en esos análisis, cuando uno ha estudiado los estudios de costo-efectividad en los distintos países que se analizan seriamente, no llega a ser muy distinto. Por eso es que uno intuitivamente tiene la respuesta de rituximab, pero en los estudios que incorporan las otras intervenciones tampoco es tan distinto. Sí es muy distinto para acetoprina y micofenolato. Definitivamente en esas evaluaciones, acetoprina y micofenolato no entra. Uno tiene que ir de anticuerpos monoclonales para arriba. Sí, de acuerdo, absolutamente. Bueno, yo digo, vamos en Sí. honor al tiempo, El a dar caso el de espacio. Mayo. Sí, sí, bueno. Sí, 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 totalmente. Cristian, si quieres compartir tu pantalla, Ahora. perfecto. Listo, Perfecto. buenas noches a todos. Doctor Rojas, doctora Patruco, muchas gracias por sus intervenciones. Para continuar con el programa, entonces vamos a tocar el caso de hoy, una miastenia gravis refractaria. Para iniciar, entonces, tenemos a una paciente femenina de 19 años de edad, de ocupación estudiante, lateralidad diestra, originaria y residente de la ciudad de Guatemala. Su motivo de consulta es fatiga de 2 años de evolución. Y pues para ir viendo un poquito la historia clínica, vemos que en abril de 2019, pues la paciente sufre múltiples caídas asociado a esto, fatiga refería asociado a sensación de debilidad muscular, pero que mejoraba al reposo. En el transcurso de mayo a noviembre del 2019, la paciente pues consulta con varios médicos privados, la evalúan, sin embargo, dan tratamiento con multivitamínicos, según refería ella, por vía oral y vía intravenosa. Evidentemente, pues no tenía mejoría la paciente. No fue sino hasta febrero de 2021 que la paciente, pues por persistir con los síntomas, consulta a otro médico quien le da el diagnóstico de miastenia gravis, por lo cual le inicia tratamiento con esteroides IV y piridostigmina, con lo cual la paciente en este momento ya nota una mejoría. De mayo a diciembre del año 2021, la paciente por motivos económicos deja de asistir a sus evaluaciones. Sin embargo, pues ella en su casa decide continuar con el tratamiento de piridostigmina. En enero de 2022, la paciente sufre una caída, consulta a traumatología del Hospital General San Juan de Dios. Pues ahí se da el diagnóstico de un esguince de tobillo, pero por el antecedente de miastenia gravis se decide referir a la clínica de neuroinmunología de dicho hospital.
En febrero de 2022, pues tiene su cita con nosotros en la clínica de neuroinmunología y pues es abordada. En ese momento, pues se inicia tratamiento con azatioprina, 50 miligramos 2 veces por día, continúa con la piridostigmina 4 veces por día y con prednisona 3 veces por día. Al examen físico, en ese momento, pues positivo, encontrábamos a la paciente con una fase de desprecio miasténico, una disminución generalizada de la fuerza muscular de los músculos esternocleidomastoideos y trapecios. Asimismo, podíamos observar una disminución en la fuerza muscular que tenía una acentuación en los músculos proximales. Por otra parte, podíamos observar hiperreflexia en ambos miembros inferiores y pues todas las modalidades de sensibilidad estaban conservadas. Dentro de la marcha, lo que llamaba la atención es que la paciente pues se mostraba con una marcha miopática. En ese momento se realiza un QMG evidenciando 16 puntos. Asimismo se realiza un ADL evidenciando 13 puntos. Y dentro del abordaje, pues se le piden los anticuerpos. En este momento se evidencia que tenemos anticuerpos antirreceptores de acetilcolina mayores a 60, lo cual está evidentemente positivo, y pues antimos y todos los demás marcadores negativos. El plan en ese momento, como habíamos mencionado previamente, entonces fue continuar la piridostigmina, continuar la azatioprina, la prednisona, y se programa la timectomía para más adelante. El 26 de mayo a la paciente pues se le realiza la timectomía. En la patología de la misma pues se evidencia hiperplasia folicular del timo. Para junio del 2022 se hace seguimiento en la clínica. Podemos observar que la paciente pues continúa con síntomas, un QMG en 22, y en ese momento la paciente suspende la azatioprina por recursos económicos y por tal razón pues decidimos iniciar rituximab. Recibe su primera dosis de rituximab en junio del 2022. La paciente para octubre del 2022 tiene una exacerbación de síntomas, presenta un QMG en 24, por lo cual se decide la administración de inmunoglobulinas por 5 días. Pues mejora los síntomas en noviembre del 2022. En su seguimiento, la paciente se presenta con un QMG en 19, por lo cual se decide continuar con el tratamiento previo, establecido previamente. Importante mencionar que si hacemos la cuenta del rituximab, pues su siguiente dosis tocaría en diciembre del 2022. Sin embargo, pues no había en ese momento disponibilidad en nuestro hospital. En enero del 2023, pues vemos en su seguimiento cómo sigue presentando un QMG en 22. Por tal razón, no tenemos el rituximab. Iniciamos el micofenolato, 250 miligramos 2 veces por día, y continuamos con el tratamiento actual. Para marzo del 2023, vemos cómo se mantienen los síntomas. Realmente, pues no hay una mayor mejoría. Seguimos sin tener rituximab en el hospital, por lo cual se decide el aumento del micofenolato 500 miligramos por día, continuar con la piridostigmina y continuar con la prednisona. Aquí ocurre un evento importante. Entre el 28 de marzo y el 18 de mayo del 2023, la paciente es ingresada a la unidad de cuidados intensivos por presentar un cuadro de neumonía. Asociado a esto, pues presenta una crisis miasténica. La evaluación se evidencia un QMG en 24, y pues la paciente sí requiere de ventilación mecánica, traqueostomía, y en este momento por la crisis se le dan 5 dosis de inmunoglobulinas. Pues para el 18 de mayo la paciente se logra egresar y pues tiene una mejoría. En junio del 2023, a su siguiente consulta, en consulta externa, valga la redundancia, se evidencia un QMG en 14, y en este momento pues se omite el micofenolato. ¿Por qué? Porque ya teníamos rituximab, podíamos retomar con este tratamiento y pues continuamos con el tratamiento previamente establecido. Del 17 de septiembre al 29 de noviembre, la paciente nuevamente es ingresada. En este caso, pues fue por dengue, una infección urinaria asociado, presenta una crisis miasténica. Podemos observar que en ese momento presenta un QMG en 22, pues continuaba con el tratamiento previamente establecido. Sin embargo, por la misma crisis miasténica, nuevamente se administra un ciclo de inmunoglobulinas, inmunoglobulinas por vía intravenosa, y al egreso, el 29 de noviembre, podemos observar una mejoría con un QMG en 13. El 6 de enero, la paciente cumple su nueva dosis de rituximab y continúa con el tratamiento previamente establecido. Y del 26 de enero al 3 de febrero del 2024, pues la paciente con un nuevo ingreso hospitalario. Sin embargo, en este momento, pues no hubo mayor complicación. En este caso fue por una infección por COVID-19.
y pues se da su egreso. Previo al egreso se administra su nueva dosis de rituximab y pues posterior a eso la paciente continúa con sus controles en consulta externa y con sus administraciones de rituximab. En mayo de 2025, el mes pasado, pues tiene su último control con nosotros. La paciente, pues podemos observar que persiste con síntomas, un QMG en 13, un ADL en 13, a pesar de que ya llevamos 24 meses de la administración de rituximab sin interrupción. Ujú. Entonces, estamos hablando de un caso de miastenia gravis refractaria. Con el previo permiso de la paciente, pues podemos observar las fascias, ¿verdad? La evidente debilidad de la musculatura facial asociado a la tosis. Podemos observar las secuelas de una traqueostomía, ¿verdad? De los ingresos previos. Para mencionar entonces es importante que la miastenia gravis refractaria pues va a estar presente o se puede presentar hasta en el 20% de los casos de miastenia gravis y solo recordando los criterios para esta entidad tenemos un ADL más de 6 puntos, que el paciente pues haya cumplido 2 o más terapias inmunosupresoras o que tenga una terapia inmunosupresora más uso de inmunoglobulinas o plasmaféresis por lo menos 4 veces durante un año y que tengamos ya 12 meses, un año sin control de los síntomas. Realmente pues vemos cómo nuestra paciente tiene estos criterios. Para recordar un poco nada más de la fisiología de la miastenia gravis asociada a los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, pues tenemos tres mecanismos básicamente. Uno de ellos pues es el bloqueo directo de los receptores, la modulación antigénica, incremento de la internalización de los receptores y posteriormente también una activación del complemento. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Las guías europeas nos presentan una forma para nosotros poder abordar la terapéutica de estos pacientes. Nos dividen si tenemos anticuerpos antiacetilcolina o antimos positivo. Ponemos a nuestra paciente de este lado que tenemos el anticuerpo antiacetilcolina positivo y nos dan estas opciones. O tenemos alta intensidad de los síntomas, ¿verdad? O una enfermedad leve a moderada. En el caso de nuestra paciente que tiene una alta actividad pues, de la sintomatología, tenemos estas opciones, timectomía, anticuerpos anti-CD20 o los medicamentos anticomplemento, que como vimos anteriormente, pues el complemento tiene mucho que ver en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Qué anticomplemento tenemos aprobados en este momento para la miastenia gravis refractaria o con actividad, con alta actividad de los síntomas? El eculizumab y el ravulizumab. Para recordar, pues son inhibidores del complemento C5. Por su parte, el eculizumab, pues sabemos que se tiene que estar administrando cada 2 semanas y el ravulizumab, por su parte, la ventaja que tenemos es que hay una modificación en su estructura. Eso nos permite tener una acción prolongada y que su administración sea cada 8 semanas. ¿Qué sabemos del eculizumab? Pues se nos presenta el estudio Regain. Este se inicia en 2016, tiene una duración de 12 meses, en donde se evalúan a pacientes de 17 países de 76 hospitales, para ser específicos. Podemos observar entonces que se utilizan diferentes escalas de medida de los síntomas de miastenia gravis y observamos entonces cómo placebo versus eculizumab tiene una mejoría significativa en los síntomas, ¿verdad? Y cómo se van a mantener estos a lo largo del tiempo. Asimismo, se nos presenta esta comparación entre el uso de rituximab y eculizumab, donde a un principio podríamos creer que pues van a ir funcionando de la misma manera. Sin embargo, pues vamos a ver cómo hay una disminución en el QMG de los pacientes, más o menos hacia la semana 12 y ya finalmente hacia la semana 24, hacia el mes 24, perdón, podemos observar que hay una diferencia estadísticamente significativa en la mejoría de los síntomas por parte del eculizumab. Desventaja, pues lo tenemos que estar administrando cada 2 semanas. Ahora, ¿qué sabemos o qué tenemos acerca del ravulizumab? Se nos presenta el estudio Champion. Es un estudio publicado en 2023 que en un principio pues era para estudiar las primeras 26 semanas del tratamiento. Sin embargo, se hace un open label y se hace una fase extendida hasta las 60 semanas. Se enrolan particularmente 161 y 169 pacientes. Podemos observar los resultados de este estudio en donde observamos que el 45.3% de los pacientes logra una mejoría después de una infusión de ravulizumab, es decir, en la semana 2 ya observamos una mejoría de los pacientes.
Se nos presenta este reporte de caso con una paciente alemana de 34 años de edad que pues había presentado miastenia gravis y pues había estado presentando sintomatología asociada a la entidad. Presentaba tetraparesias, disfagia, disartria e incluso disnea intermitente. Y vemos cómo había estado en lo ambulatorio, tratado en lo ambulatorio. Llega un punto en el que empieza a hacer una crisis miasténica y vemos cómo es sometida a la paciente a diferentes terapias, piridostigmina, prednisolona, inmunoglobulinas, rituximab, y podemos observar cómo es hasta el día 28 en donde se inicia el ravulizumab, en donde realmente podemos ver una disminución de los síntomas y cómo se va manteniendo durante el tiempo. Realmente basados en esta evidencia que se está presentando en el caso, pues que tenemos una paciente con un cuadro de miastenia gravis refractaria, consideramos que nuestra paciente pues sí se podría beneficiar definitivamente de este tratamiento. Actualmente la paciente que presentamos en este caso pues está haciendo los trámites necesarios para poder tener acceso a dicho medicamento y pues esperamos que lo logre obtener. Entonces, sabemos que la enfermedad refractaria a los medicamentos puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes con miastenia gravis. Como vimos anteriormente dentro de la fisiopatología, realmente el sistema de complemento va a causar un daño importante a la unión neuromuscular y podríamos llegar a limitar la actividad de la misma, del complemento, bloqueando la actividad del complejo de ataque a membrana. Y pues como mencionamos anteriormente, el uso del ravulizumab pues podría mejorar significativamente el desenlace de los pacientes, no solo en los casos refractarios, sino que pudiéramos valorar el inicio de su uso desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad si esta pues se presentara con una alta actividad de los síntomas. Pues este es el caso que traíamos como unidad de neuroinmunología del Hospital San Juan de Dios. Pues no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto. Yo les quería preguntar, bueno, te quería felicitar por la presentación muy buena. Les quería preguntar por el tema del acceso a Ravulizumab, si pueden acceder, es decir, lo presentan, acceden así como pueden acceder a rituximab, pueden acceder a Ravulizumab, ¿cómo es el tema de acceso? Realmente es bastante complejo acá para nosotros obtener acceso a los medicamentos. Pues en el hospital solo tenemos acceso a rituximab y tenemos micofenolato también. Azatioprina sí lo tiene que comprar el Ujú, paciente. Y en este caso, pues la paciente está tratando de obtenerlo a través del Seguro Social. ujú. Sí. Bien. Sí, la verdad que es un tema, pero realmente cuando se entiende la eficacia que tienen estos pacientes en donde beneficiarse, no tienen otras estrategias o eventualmente de entrada recibir estas estrategias va a implicar que no estén dando vueltas o acumulando discapacidad, ya sea en estas u otras entidades, que no estén perdiendo días laborales, que no esté impactando en su calidad de vida, que no esté impactando para el sistema, rehabilitando o acumulando y capacidad, empiezan a verse desde otro lado. Yo creo que ese por ahí es el gran desafío desde los decisores y financiadores de ver que este tipo de intervenciones pueden costar más desde cierto lado, pero el beneficio que tiene desde otro lado es mucho mayor que el costo que tiene inicial. Entonces, desde ese lado, cuando se lo ve globalmente, sin dudas termina siendo mucho más beneficioso para todos, no solamente para el paciente, que en definitiva es lo más importante, sino para el sistema. Entonces, desde ese lado es, 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 es la mirada que hay que darle a estas intervenciones. Excelente. Acá hay una pregunta donde dice, ¿cuál es la experiencia
que han tenido en los pacientes con miastenia gravis con síndromes de overlap con otras enfermedades inmunológicas como un lupus eritematoso sistémico o una artritis reumatoidea. ¿Podría esto influir en la respuesta a la terapia? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Si hemos tenido, pues nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, tenemos miastenia con lupus, o una paciente que miastenia, lupus, Sjögren, Ah, SAF, ah, eh, y hizo una mielitis longitudinalmente extensa, le pedimos acuaporina 4 y salió positivo. Lamentablemente la paciente se complicó por el lupus y falleció. mm, Ella estaba con rituximab y pues estaba en seguimiento por reumatología, y en el seguimiento pues hizo una lesión renal, se infectó, se complicó y falleció, pero sí nos topamos con pacientes que tienen múltiples enfermedades, o más de una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Sabemos que pues la NMO hasta el 25% puede estar acompañada de otra enfermedad, incluso creo que a veces nos topamos con un porcentaje un poquito más alto, pero sí es común verlo. Con respecto al tratamiento, pues nosotros lo hacemos en conjunto con reumatología y pues ahí sí tenemos una comunicación con ellos, viendo qué predomina en la actividad de lupus, por ejemplo, ¿verdad? Y de qué se beneficiaría la paciente, de qué inmunosupresor sería como el más adecuado para que responda según la actividad que predomine también de la enfermedad sistémica, ¿verdad? ujú, perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, Ay, no tengo yo más no, ninguna yo otra tampoco. pregunta acá en el chat. No sé si no hay más, no sé, Ale, como quieras. Acá, no sé, mira, estamos. Creo que sí hay una pregunta. Ah, ok. Quisiera saber si tienen una casuística de la reincidencia de timomas en su población. Ok. Ah, Realmente yo no tengo ningún caso. No sé si ustedes tienen alguna serie de casos o No, no. no. no, no, particularmente no. Y hay otra pregunta, dice, en el caso de recidiva de timoma con metástasis, ¿qué abordaje se haría del síndrome miasténico propiamente, además del abordaje de la recidiva tumoral? Así que tengo- Pues yo creo que pues también nos tendríamos que apoyar de los anticuerpos, ¿verdad? Sí. Sí, 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 yo no tengo nada particular, o sea, más allá del tema del manejo de la metástasis, yo creo que acá lo más importante siempre tiene que ver con el manejo del síndrome tumoral, porque el manejo del tumor más la metástasis es un punto central en el manejo de este tipo de situaciones. Y después, sin dudas, es el manejo, la identificación de anticuerpos, el manejo de anticuerpos y el manejo del síndrome miasteniforme. Eso por ahí es central en estas instancias. Eh, Creo que eso por ahí es el punto más importante de esto. No tengo por ahí mucho No. más que esto, porque eso por ahí es el aspecto central de esto, el manejo del tumor, la metástasis y después el tema es manejar el síndrome miasténico como uno lo manejaría, porque ahí cuando maneja eso después termina siendo el punto, como a veces nos pasa por ahí en síndromes paraneoplásicos, esto cuando el punto central es manejar el tumor. Cuando uno maneja el tumor, después lo otro termina siendo el manejo inmunológico más importante, termina siendo el tratamiento del tumor.
Ese es el punto central de todo el fenómeno inmunológico, el fenómeno inmunomediado, es el tratamiento del tumor. Sí, lógico. Probablemente después de controlar lo que es el tumor más las metástasis que tiene, Sí, probablemente se es- resuelve. Sí, mejora. sí, Es obvio. sí, sí. Sa- Yo tengo una pregunta. ¿Qué tanta experiencia tienen ustedes con Rabu en miastenia gravis? Eh, a ver, yo lo he usado relativamente poco. Acá Ravulizumab, el tema de acceso es un tema. sí. Sí, después de determinadas situaciones, cuando se justifica, sí se puede acceder y lo podemos tener. O sea, no es que lo indicamos en primera instancia o eso. Por eso es que eso lo limita. Lo mismo, bueno, pasa para espectro. Sí lo hemos indicado. Yo lo he indicado, a ver, lo debo tener en seguimiento en algún grupo de pacientes y la experiencia es buena, es decir, cuando se utiliza, responden y responden muy bien. Es decir, cuando se llega a ese grupo de pacientes como este, el grupo de pacientes refractarios que vienen de no respuesta, una vez que lo empiezan a recibir, responden bien. Y después el tema de tolerancia, de adherencia es buena. Por ahí si te referís a esto de la eficacia, la efectividad desde el paciente que lo recibe, eh, tiene eso de que responden bien, responden bien. Pero el tema, bueno, es llegar a ese paciente y que lo empiece a recibir. Ese por ahí es el punto más importante, la parte de acceso. Creo que en vida real es el punto central. Absolutamente. Muy bien. Bueno, Creo que solo un comentario nada más que nos pasa también en espectro. Espectro, es decir, el paciente que recibe Ravulizumab, la eficacia es eso que se ve en el ensayo clínico, prácticamente no hubo recaídas en el grupo de pacientes que recibió Ravulizumab. En el consultorio, el paciente que recibe Ravulizumab no tiene recaídas. Es decir, la falla con Ravulizumab no existe. Una vez que reciben, porque el mecanismo de acción pasa por ahí, funciona. El tema es llegar a que lo reciba. El dárselo a un paciente, que el paciente lo dé a su aseguradora y que su aseguradora le diga, bueno, está bien, toma, acá lo tenés. Ese es el punto central. Pero una vez que lo recibió, en el mundo ideal, cuando recibe Ravulizumab, pacientes no tienen recaídas. Es decir, vos tenés un paciente cero positivo, ese paciente que te hace una neuritis óptica más la mielitis, un espectro cero positivo, recibe Ravulizumab, lo más probable es que no vuelva a tener más recaídas. El tema es llegar a que le dé su receta al asegurador y el asegurador le diga, ok, acá lo tenés. ok. Gracias. Y bueno, ya que no hay ningún otro comentario o pregunta, le doy la palabra al doctor Fernando Gracia para que pues haga el cierre de la jornada. Doctor Gracia, buenas noches. Sí, buenas noches. Primero que todo, un abrazo a Juan Ignacio, a Liliana, Lío, por supuesto a Edgardo, por este gran apoyo que han tenido para el grupo centroamericano en estos casos clínicos que nos han enseñado muchísimo. Ya este es el cuarto país en este segundo curso, que fue primero Panamá, República Dominicana, Costa Rica, ahora Guatemala. Y por supuesto un abrazo a los colegas y amigos de Guatemala que tienen un rato que no coincidimos presencialmente en algunas reuniones. Así que bueno, no me queda más nada que darle agradecimiento a los asistentes por el entusiasmo que han tenido en estos cursos virtuales, que han sido extraordinarios, y al colega residente. Felicidades por su magnífica exposición de esta. Él nos ha expuesto, creo que a todos hemos pasado por eso, con estos pacientes que vienen, que van, que se nos acaba el medicamento, que le ponemos esto, que le ponemos lo otro, y al final pasa tanto tiempo que empiezan a no responder porque ya los receptores se han ido deteriorando realmente después de no haber recibido adecuadamente y muchas veces por la adherencia o por la falta de medicamentos. Así que muchas gracias y a Vera por toda su actividad logística
intensa y permanente con FOSEM y CACTRIMS. Y esta gran alianza con SEMBA ha sido extraordinaria y posiblemente vamos a continuar con ella. Así que buenas noches desde Panamá. Un abrazo, Fernando, un abrazo a todos. Un gusto, un Gracias. placer Buenas verlos. noches para todos. Que sigan Hasta muy luego. bien, ¿eh? Gracias por Cuídense. estar.